Vamos a hablar con Oscar Laborde. Él fue presidente del Parlasur y conoce mucho de política internacional. Oscar, gracias por venir a este especial de C5N. Y lo primero que quería preguntarte es si vos encontrás algún tipo de relación entre lo que fue el secuestro de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos y el intento de quedarse con el petróleo venezolano con lo que está pasando ahora con Irán. Claro, total coordinación, incluso en el orden que se hizo, para obtener petróleo y ganar posiciones geopolíticas, ¿no? Creo que son los dos grandes objetivos de Trump. Acá hay que enmarcar que Estados Unidos está en declive relativo. Claro, uno se le sorprendería que pudiendo secuestrar un presidente y atacando, violando todas las leyes internacionales, que ya eso ni se explica, ¿no? Antes, cuando fue la invasión a Irak, bueno, hubo toda una explicación de por qué no se pasaba por la ONU. Ahora no le importa nada ya la ONU ni ningún otro organismo, pero justamente es una señal de debilidad del hegemón tener que aplicar la fuerza militar como única estrategia. Entonces, el objetivo en Venezuela es quedarse con el petróleo. Y ahí también la similitud, Gabriel, tiene que ver con lo que vos decías. El error de análisis que tiene Estados Unidos en los lugares donde interviene. En Venezuela, ¿cuál era el plan? De manual. Revolución de los colores, primavera árabe, se denosta al tirano, se estigmatiza al régimen, se produce un hecho, las hordas salen a la calle, tiran las estatuas y rompen los retratos y llegan a la casa de gobierno. Y entonces, así mágicamente, se produce la sustitución del régimen. Eso en Venezuela no pasó. No pasó. Entonces, a las 3 de la mañana de un sábado se encuentran a Maduro y a las 9 de la mañana no había nadie en la calle. ¿Por qué reprime? Bueno, claro, está bien. Pero, ¿cómo evitas una expresión natural cuando te secuestran a un tirano de no salir a la esquina con 10 muchachos a decir cayó el tirano? Y acá lo mismo, va a haber manifestaciones a favor y en contra, porque ellos creen que solamente su lectura puede suceder. Entonces no les parece normal que haya gente que adhiera al régimen iraní. En la mayoría es posible, digamos, pero también hay que respetar todas las partes, ¿no? Entonces yo creo que en esa ceguera está el error. Entonces ahora dudó, como acá se decía, primero era para evitar el crecimiento nuclear, después era para cambiar el régimen y se quedó en la mitad, se quedó empantanado ahí. Entonces, claro, hay una similitud en un mundo que está cambiando, un imperio que declina lentamente con todo el peligro que significa el principal, digamos, poder militar en manos de un imperio que está en declive. Así que yo le veo la similitud. Primero Venezuela, es más fácil, obviamente, y luego Irán, para dos cosas, petróleo y geopolítica. ¿Y pudo haber estado planificado que fuese así? Digo, me quedo o trato de quedarme con el petróleo venezolano para tener una base económica fuerte y unas reservas importantes, y en todo caso tener como un amortiguamiento con respecto a lo que pueda llegar a pasar con un ataque a Irán y el precio del petróleo. ¿Se planificó de esa manera o no? No lo sé. Pero puede ser. Exageraría, digamos, mi conocimiento, sí. Pero sería razonable que se haga, porque además se hace un cálculo y también una medida de qué sucede si ha vuelto en Venezuela, qué podrá pasar luego. Entonces es muy natural que en el orden sea lo más accesible, lo más fácil primero y luego lo más complicado de Irán. Pero en Venezuela una cosa es administrar el petróleo en combinación con el gobierno y otra cosa es, digamos, lo que ellos intentaron, que es suplantar el régimen. Lo disimulan, pero resulta que acaban de aceptar que Delcy es la presidenta, con lo cual significaría que es la sucesora natural del presidente Maduro que ellos denostaban. Entonces, a mí me parece que sí, que fue calculado. Lo de Venezuela es una cosa inédita, tal vez algún día tendrás que tratarlo, sí, porque no terminó como ninguno de los dos quería. Es decir, Trump quería secuestrar a Maduro para suplantar el régimen, logró una gran victoria. Una victoria en secuestrar a Maduro y una victoria importante, Gabriel, de decir, yo puedo intervenir en América Latina, invadir, bombardear y la sociedad va a estar mejor, porque la sociedad venezolana va a estar mejor.
Delcy dice, bueno, nos sacaron al líder, pero nosotros todavía tenemos posibilidades. Claro. Y el pueblo va a estar mejor, y es lo que yo quiero para tener posibilidades posteriores. Entonces, increíblemente, por eso es inédito, hay una invasión que ni se consuma ni se repele, ¿no? Y con el pragmatismo de ambos, entonces a mí me parece que hay que ver qué sucede en Irán, claro, no es lo mismo. Eso te quería preguntar, porque acá claramente Irán es otra cosa, digamos, ¿no? O sea, Sí, claro. no puede hacer una salida a la venezolana Trump, o sea, porque ahí claramente, aparte se meta en cuestiones religiosas de por medio, se mete un odio ancestral entre la comunidad chiita y determinados enemigos de la región, se mete un montón de cosas que hacen muy difícil pensar una salida a la venezolana para Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, porque es muy difícil encontrar dentro, insisto, ellos van a tener otro resultado militar porque han dado pasos mucho más avanzados, ¿no? Dice que va a ser una guerra larga, bueno, acá lo comentaba muy bien Leandro Morgenfeld, el colega, resulta que gana internamente Trump diciendo que no va a haber guerras eternas. Y ahora dice, nosotros podemos hacer una guerra eterna. Entonces hay que ver también cómo le juega a Trump en cuanto a lo que puede pasar con la guerra, las elecciones de medio término y la base de MAGA, donde justamente Make America Great Again significa, primero que en el propio nombre, Gabriel, está el reconocimiento del declive. ¿Por qué dice voy a hacer América grande de nuevo? Es decir, que ahora no soy grande. Habla de una decadencia. No, digamos, es decir, más allá de entusiasmo que se dice, pero encierra en ese acrónimo, que es, digamos, que es hagamos América grande nuevamente, el reconocimiento de que ahora no es grande, o por lo menos como era antes. Entonces, todas esas dificultades hay que ver cómo continúa. Acá está la niebla de la guerra, ¿no? Vos conocés muy bien eso. Adelantar un resultado no se sabe. Tiene capacidad de exterminar totalmente o gran parte de la población y la infraestructura, aparentemente podría. ¿Lo podría hacer sin que China haga nada? Es difícil de contestar. Claro. ¿Cuánta capacidad real tiene el ejército iraní? Bueno, ¿tiene bombas nucleares? Aparentemente no. Escuchaba antes el periodista, el corresponsal en Israel, donde, bueno, me parecía muy natural que Israel, digamos, que evitar que Irán tenga armas nucleares cuando toda la sospecha está que Israel la tiene. Sí, no cabe duda. Y está claro de que, porque encima es de los que no está reconocido como en el club nuclear. No, porque de hecho no acepta el tratado nuclear. Mira, te cuento, hace poco tiempo estuvo en una conferencia que dio Rafael Grossi aquí en la Argentina. Es el argentino que preside la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, que estuvo en discusión por todo este tema. Y él mismo dice, estamos convencidos de que Israel tiene armas nucleares. Y también decía que todavía Irán no tenía armas nucleares. Recordemos que Israel no acepta formar parte del Tratado de No Proliferación, que eso implica que haya controles de la OIEA y otros organismos así. Pero Irán formaba parte de la OIEA, ¿no? Está bien, después limitó las misiones, no permitió y demás, pero digo, no se discute todo, cómo son las cosas realmente en materia de energía nuclear. Ahora, lo que mucha gente está sorprendida es que Irán haya respondido atacando si bien ataca las bases militares de Estados Unidos, son bases militares en países vecinos, incluso algunos con mayoría chiita como el propio Irán, ¿no? Como es el caso de Bahrein, ¿no? Ahí es donde está la sede de Akita Flocka. Vamos a ver el mapa de las bases militares que tiene Estados Unidos en toda esa región, porque es impresionante realmente este despliegue que ha logrado, porque muchas veces pensábamos que Estados Unidos con el mundo árabe estaban distanciados, o por lo menos esto creía mucha gente. Bueno, fíjense lo que es el mapa de todo lo que ven allí en rojo, son bases militares de Estados Unidos en toda esa región. Incluso en Irak, que mantiene bases militares en Irak pese a su retirada del ejército, ¿no? Pero fíjense, tiene bases militares en Arabia Saudita, en Omán, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Bahrein, que es la más grande, donde está la sede de la Quinta Flota y que fue atacada por Irán justamente. En Siria queda algo también. Digamos, es impresionante el despliegue de Estados Unidos ahí. Ahí le apuntó Irán. Pero claro, al ser bases militares que están en países árabes,
uno dice, ¿qué puede pasar a nivel regional? ¿Vos qué crees que puede pasar a nivel regional? Bueno, primero, agregando algo a lo que decías de este retiro de Irán de la OEA, pero el que rompe el acuerdo, el pacto nuclear con Irán es Estados Unidos. Es Estados Unidos, sí. En la primera presidencia de Trump, el que dice, no acepto tener un pacto... Que era el acuerdo de Obama, digamos, ¿no? Claro. El acuerdo que había llegado Obama. Incluso la organización que regula, el crecimiento de el Tratado de No Proliferación Nuclear. Claro, dice que estaba todo correcto y en 2018 ya lo interrumpe. Ya planificando entonces esa tesis que hay un general, Wesley Clark, que plantea que Estados Unidos debe eliminar los gobiernos de 7 países, que son los que le traen dificultades, y Irán era el último. Entonces, el plan ya estaba de antes. Ahora, ¿qué puede pasar con las respuestas? Y es complicado, porque tampoco, Gabriel, el mundo árabe es homogéneo. No. Y de hecho, Irán no forma parte, le decimos para todas las confusiones, Irán no forma parte del mundo árabe, es un país persa. No, claro, no lo decía por eso, sino ataca a los países árabes del Golfo. Del Golfo, sí. Pero los países árabes del Golfo tienen grandes contradicciones entre ellos. Totalmente. Por ejemplo, Arabia Saudita está enemistado fuertemente con los Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudita tiene una buena relación con Irán ahora, novedosa, impulsada por China. ¿No? China, que tiene acuerdos con Irán, pero también tiene acuerdos con Arabia Saudita. Sí. Entonces, acá creo que se decía también anteriormente en la mesa, China juega un juego que es muy difícil confrontarlo. Totalmente. Porque China ofrece zanahoria y Trump ofrece palo. Entonces, solamente es eso. Te amenazo, te reto. Y China tiene una complejidad sin apuro. No se plantea tampoco suplantar al hegemón. No es que China tiene una misión civilizatoria, dirían, o la Unión Soviética o Estados Unidos, que le permite invadir a otros. China no. China necesita, para poder gobernar a los chinos, que el mundo esté equilibrado. Exactamente, eso es un dato central para entender la geopolítica internacional. A China no le convienen las guerras. A China le conviene un mundo más o menos ordenado con libre comercio. Porque es donde se ha hecho fuerte y lo que lo ha convertido justamente en una potencia. Ahora bien, ¿qué pasa con Irán? Porque Irán está realmente bastante aislado, hay que decirlo, ¿no? Pensemos que gran parte de los países árabes son sunitas y están aliados con los Estados Unidos, ¿no? El caso de, Arabia Saudita es uno de ellos, Emiratos Árabes Unidos y demás. Pero fíjense que ahí estamos viendo un mapa de, esto es, los aliados regionales que le quedan a Irán. ¿Quiénes les quedan? Le queda Irak, que hoy por hoy tiene una mayoría chiita histórica, digamos, aunque tiene una presencia sunita muy fuerte. En la época de Saddam Hussein, él era sunita, pero la mayoría de la población era chiita. Tiene una buena relación dentro de todo con Irak. Tiene los hutíes en Yemen, ¿no? Que están luchando contra el gobierno central apoyado por Arabia Saudita. Tiene al Hezbollah, sobre todo en el Líbano. Lo de Hamas es un ida y vuelta raro, porque Hamas es sunita, digamos, en realidad, y la mayoría persa es chiita en Irán, ¿no? Pero y tiene algunos aliados sueltos en Siria, que le quedan algunos por allí, y no mucho más en cuanto a los aliados regionales. El resto está muy aislado Irán a nivel regional. O sea, incluso en una época hablábamos del aislamiento de Israel porque estaba rodeado de países árabes, muchos con mucha confrontación con Israel. Pero ahora Irán particularmente también, porque enfrente tiene a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, a Omán. Omán es más equidistante, digamos, si se quiere, a Qatar, ¿no? Tienen muchos países que están enfrentados y eso puede llegar a complicarle, ¿no?, el futuro con respecto a las relaciones internacionales. En el caso de Arabia Saudita yo pondría ahí un signo de interrogación. Por esto que mencionabas de las negociaciones. Por ejemplo, tienen, y por eso lo matan a Soleimani, que es el jefe de la fuerza, digamos, especial que tenía Irán, porque iban a hacer un acuerdo con Arabia Saudita en el 2020. Entonces ahí hay una diferencia. Aparentemente está muy aislado. Insisto, la niebla de la guerra, uno no sabe qué puede pasar, pero aunque quede aislado, ¿qué tendría que hacer Estados Unidos? Invadir físicamente en el terreno es complicado.
puede exterminar la infraestructura. Sí, ahora está apelando a los kurdos, que va a ver si los kurdos entran por tierra, por el norte. Ahí tiene ¿no? la posibilidad, ahí sí, yo creería que hay algunas minorías, los kurdos muy castigados. Sí. Recordemos que los kurdos... Es un país sin país, digamos. Es una nación que no tiene país Exacto. y es un país de 40 y pico de millones de personas que no tiene un lugar donde radicarse, ¿no? Entonces, ahora, basta con los kurdos. Arrasará Irán, lo puede hacer y, digamos, por lo que tiene, lo puede hacer. ¿Qué hará entonces China y Rusia? Eso internamente Estados Unidos, es lo mismo en las elecciones en noviembre. Es decir, ¿no? Si en una guerra eterna, como bien se decía anteriormente acá, se involucra a Trump, que había dicho que justamente quería ganar para evitar las tonterías de los otros, entonces son muchas preguntas, ¿no? Insisto, en un mundo donde está cambiando y Estados Unidos tiene la contra que no se enfrenta a un bloque, ¿no? Es la primera vez donde aparece un bloque claro, un hegemón, Estados Unidos, y enfrente hay un mosaico de países que nadie representa a todos. Exacto. China no puede representar a todos, no puede representar a Turquía, ni a Vietnam, ni siquiera a Rusia, y así cada uno. Entonces, eso es diferente, porque aunque derrotara a Irán, le quedan un montón de países igual, que tienen una rivalidad histórica con Occidente, porque todos los países que nombramos del sur global y los BRICS tienen todas facturas pendientes porque Occidente o los invadió o los colonizó. ¿No? Entonces se le complica, no solamente derrotar a uno. Hablábamos con Leandro hace un ratito la preocupación que existe sobre si está en marcha una tercera guerra mundial. ¿Qué pensás vos? Yo creo que, quiero creer, ¿no?, que por ahora es una guerra híbrida y dispersa lo que sucede, que eso va a continuar. No me imagino una confrontación generalizada, no la veo. No la veo, insisto, porque uno de los principales actores va a tratar de que China potencialmente despegar de eso. Rusia tiene una tradición mayor de guerra, está acostumbrada a vivir en guerra. Totalmente. Creo que, digamos, desde el zar, hasta antes que caiga el zar y después con la Unión Soviética, ahora mismo, en el alma ruso está la competencia y defender la patria, el nacionalismo y la guerra. China es diferente, porque, insisto, China tiene otro objetivo muy difícil. Yo tuve 2 viajes a China en los últimos 2 meses y trato de estudiar, estoy haciendo un doctorado sobre eso. Es muy difícil entender a China con la lógica occidental. Claro. Es muy difícil, ¿no? Porque buscan otras cosas. Entonces, me parece que la lectura apresurada de meterle el molde occidental y encima, digamos, amenazarlo, no va a funcionar, ¿no? Así que, ¿qué pasará? Es difícil saberlo, Gabriel, muy difícil. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho. Sí, yo lo que digo, si me permitís, el peligro que corre Argentina involucrándose, ¿no? Porque acá se decía, ¿no?, decía Leandro, es un líder espiritual, no lo es, para una gran parte de los iraníes lo es. Claro. Y que el presidente Milei haya festejado el asesinato de un líder espiritual es un problema. Sobre todo nosotros, porque hemos tenido antecedentes. 2 antecedentes. ¿No? Digo, entonces, una cosa es decir, estoy de acuerdo con la intervención militar en Irán, ya es un paso grande. Otra cosa es festejo el asesinato de un líder espiritual, que no es que murió en combate. Sí. Lo buscaron, enfocaron y lo asesinaron, ¿no? Totalmente. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno,